¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Llegó el día que quizás teníamos, pero que nunca hubiésemos querido que se hiciera realidad. Luka Modric y el Real Madrid han anunciado que separan sus caminos. El croata abandonará el Real Madrid al final de esta temporada. Se va uno de los más grandes jugadores en la historia del Real Madrid. 13 temporadas, 28 títulos. Y bueno, qué más que hacerle un humilde homenaje con un video de valoración a una de las grandes leyendas del Real Madrid. Y es un día quizás agridulce. Estamos tristes por su despedida, pero tenemos que alegrarnos por haberlos disfrutado tanto tiempo. Como dice el refrán, no estemos tristes porque se va, sino agradezcamos y seamos felices por lo que hemos vivido con Luka Modric, uno de los grandes centrocampistas de la historia del fútbol y por ende del Real Madrid. Llegó al lugar donde se merecía después de 13 temporadas, siendo el jugador más laureado en la historia del Real Madrid. 28 títulos, entre los cuales se destacan, por supuesto, esas 6 Ligas de Campeones, en las cuales Modric año tras año fue fundamental, fue determinante. Y son muchos los recuerdos. Cada uno de ustedes tendrá un momento especial o varios momentos especiales porque ha sido tan exitosa la carrera de Modric en el Real Madrid que es difícil quedarse con uno. Pero si empezamos en este video de homenaje, un humilde reconocimiento a Modric que hacemos en el canal, sin duda hay que empezar por ese córner en la final de Lisboa, que nos dio la décima con ese gol de Sergio Ramos. Y bueno, Luka Modric allí exhibió toda su calidad, su pegada, lanzando ese tiro de esquina con la precisión exacta al sitio donde Sergio Ramos se elevó. Marcó el gol de cabeza en el último minuto prácticamente, en el 92-48 recordado ante el Atlético de Madrid en Lisboa y que bueno, ya sabemos lo que pasó después en la prórroga y en la definición, que le dio por supuesto la décima al Real Madrid y el comienzo de esta gran historia con 4 de 5 Champions en esa etapa más laureada del equipo y luego 6 de 11 que bueno, sin duda tuvieron al croata como uno de los ejes fundamentales para este éxito histórico e inigualable del Real Madrid. En ese video de homenaje que colgó el Real Madrid a tempranas horas de este jueves y bueno, evidentemente el club siempre se destaca por despedir a sus leyendas como se merecen. Evidentemente el día sábado contra la Real Sociedad, bueno, será una fiesta absoluta, como digo, de lágrimas, pero también de sonrisas, para despedir no solo a Luka Modric, sino también a Carlo Ancelotti, un día que será muy sentido para todo el madridismo. Despediremos a dos de nuestras grandes leyendas, pero como digo, en ese video del Real Madrid se veían cada uno de los momentos y cuando llegó Modric era impensable que podía tener esta carrera en el Real Madrid, y él mismo lo cree al final de su despedida, porque sin duda es una de las carreras más exitosas en la historia del fútbol. Y como decía, ese centro para el gol de Ramos fue uno de esos momentos destacados, pero también en la decimocuarta, la Champions de nuestras vidas, bueno, ese factor fundamental de Modric en cada una de las remontadas, ese centro con el exterior para que marcara Rodrigo ante el Chelsea, aquel indiscutible liderazgo, porque esa es una de las características de Modric. Sabemos de su calidad, de su técnica, de su magia con el balón en los pies, pero también ese liderazgo que por ahí desde afuera no se veía tanto porque no era un jugador que gritara, que hiciera aspavientos en el campo, pero que era un gran líder en ese vestuario. Y bueno, vimos cómo fue uno de los líderes en esas remontadas contra el Manchester City, por ejemplo, también asistiendo y siendo una conexión letal con Benzema. En cada uno de esos partidos, sin duda, Modric fue fundamental y como digo, cada uno de ustedes tendrá ese momento especial. Yo me quería quedar con uno de los partidos, quizás no de los más destacados o de los que más se recuerden, porque no fue sin duda el triunfo más exitoso. De hecho, en ese año no se ganó la Champions, pero yo recuerdo especialmente el liderazgo de Modric en aquel partido recordado en Anfield contra el Liverpool. Se empezó perdiendo 2-0 con una gran actuación de Mohamed Salah. Y en ese momento, Modric y Benzema se unieron a decir como que, bueno, este partido lo vamos a remontar. Y allí el liderazgo de Modric fue quizás en esa etapa, no digo final de su carrera, pero sí en esos años cuando ya era el auténtico líder, en conjunto con todos sus compañeros, por supuesto, de el Real Madrid, sin esa timidez que por ahí mostraba el comienzo de su carrera con el Real Madrid. Y recuerdo ese partido especialmente porque es que Modric tomó el balón y dijo, bueno, este partido lo vamos a remontar. Y cómo habló con el balón en los pies y sin duda contagió al resto de sus compañeros para que el 2-5 recordado en Anfield. Como digo, que no es quizás su mejor partido, ni siquiera el Real Madrid, porque ese año no se ganó la Champions, pero sí se ganó una de las catedrales del fútbol y bueno, daba la muestra de la calidad y liderazgo que le dio Modric en estas 13 temporadas al Real Madrid. Serán recordados sus goles desde fuera del área, una pegada, un golpeo de balón extraordinario, no solo en los corners, como digo, que tantas alegrías le dieron al madridismo, sino también en esas jugadas de juego directo en las cuales terminaba con un gol por la pegada de Modric, poniendo el balón en la escuadra, todos sus pases, incluso remates con el exterior, una marca de fábrica, un sello de identidad que cualquier jugador que lo realice hoy en día, sin duda vio a Modric hacerlo y afortunadamente lo pudimos disfrutar tantos años en el Real Madrid. Ese golpe con el exterior que alguna vez Rafa Benítez quiso
o quiso recomendarle que lo dejara de hacer. Afortunadamente Benítez salió rápidamente del Real Madrid y Modric pudo seguir deleitándonos con su calidad. Con la marcha de Luka Modric, bueno, definitivamente se da un portazo a ese centro del campo, el mejor de la historia del fútbol, con Casemiro como ese hombre de la marca, defensivo, de la potencia. Toni Kroos, al que despedimos el año pasado, bueno, que era la visión, la técnica, el pase largo, y Modric, que era la magia. Modric con el balón en los pies siempre ha sido un mago y así le vamos a recordar en el Real Madrid. También, por supuesto, sus éxitos con Croacia, pero bueno, los que más disfrutamos fueron con el Real Madrid, siendo ese enlace entre el centro del campo y la delantera. Bueno, vimos pases innumerables, primero con Cristiano, con Benzema, más recientemente a Vinicius, a Rodrigo, así que cómo olvidarlo. Y bueno, hemos visto incluso las despedidas de sus propios compañeros, en los cuales no hay sino palabras de elogio, incluso exjugadores del Real Madrid que también han querido despedirse de Modric, porque es un caballero del fútbol que dejó lo mejor de sí no solo en el campo, sino también fuera de él, en el vestuario. Un caballero del fútbol que sin duda estará en el podio de los mejores jugadores y los mejores representantes en la historia del Real Madrid. Y bueno, el 24 de mayo de 2014 nos daba la décima con ese córner, como decía, en el cabezazo de Sergio Ramos, y un 24 de mayo le vamos a despedir en el Bernabéu, el último partido de Liga en España que va a disputar Modric, porque es cierto que también va a estar en el Mundial de Clubes, pero bueno, esta va a ser la despedida oficial en el Bernabéu. Y vaya cómo es la historia, que el 24 de mayo será recordado para siempre como el día de Luka Modric, un gran madridista y que para siempre estará en el corazón de todo el club. De esta manera me despido con este humilde homenaje a Luka Modric. Si te gustó, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.